¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. En Ciudad Universitaria, el mercado de fichajes se vive con una mezcla de ansiedad, expectativa y debate interno. Porque los Pumas saben que no pueden repetir la historia reciente si realmente quieren volver a competir con seriedad en el Clausura 2026. Un torneo que aparece en el horizonte como una prueba definitiva para el proyecto de Efraín Juárez, un técnico joven pero ya marcado por decisiones fuertes, y una de ellas tiene nombre y apellido: Ronaldo Martínez, el goleador paraguayo que hoy espera una señal desde México, mientras en Argentina todos observan con atención lo que ocurre alrededor de su futuro inmediato. La realidad es clara y no admite maquillaje. Pumas terminó décimo el torneo anterior, entró al play-in con más dudas que certezas y fue eliminado por Pachuca, dejando una sensación de equipo corto, irregular y con una alarmante falta de gol que se volvió tema central en cada análisis, en cada programa y en cada charla de afición. Porque más allá del esfuerzo colectivo, la UNAM volvió a evidenciar que, sin un delantero confiable, es prácticamente imposible aspirar a algo más que la media tabla. Hasta ahora, el club solo ha traído un refuerzo extranjero, Juninho Vieira, delantero que llega procedente del Flamengo con la etiqueta de apuesta y no de garantía absoluta. Mientras que el resto de las incorporaciones han sido jóvenes mexicanos como César Garza, Jordan Carrillo y Tony Leone, futbolistas con proyección, sí, pero que difícilmente pueden cargar con la responsabilidad inmediata de resolver el principal problema del equipo, que sigue siendo la ausencia de un goleador probado que aparezca en los momentos decisivos. En ese contexto comenzó a tomar fuerza hace semanas el nombre de Ronaldo Martínez, atacante paraguayo que milita en el Platense de Argentina. Un futbolista que no solo viene de un buen año, sino de uno realmente destacado. Porque en el calendario reciente marcó 10 goles en total y fue campeón de goleo del Clausura 2025 con 8 anotaciones, números que de inmediato llamaron la atención en cantera, donde se analizan perfiles que puedan ofrecer rendimiento inmediato sin necesidad de largos periodos de adaptación. Martínez, además, es seleccionado paraguayo. Un detalle que en la interna del club suma puntos porque se busca también carácter, competencia internacional y mentalidad ganadora. Y de acuerdo con varios reportes, el jugador ya habría dado el sí para llegar a la Liga MX. Seducido por el proyecto, por la historia del club y por la posibilidad de convertirse en el referente ofensivo que hoy Pumas necesita con urgencia. Pero el tema es que la operación sigue detenida por una sola razón: Efraín Juárez aún no da el visto bueno definitivo, según las valoraciones de mercado. Ronaldo Martínez tiene un precio aproximado de $5 millones y contrato vigente con Platense hasta el año 2027, lo que obliga a una negociación seria y bien estructurada. Algo que la directiva analiza con cuidado porque no se trata solo de pagar, sino de estar convencidos de que el delantero encaja exactamente en la idea futbolística del entrenador. Y ahí es donde Juárez se ha tomado su tiempo, ampliando el abanico de opciones antes de comprometerse con un nombre en específico. La falta de goles ha puesto la mira de Pumas en varios delanteros de cara al 2026. Porque el recuerdo de Juan Ignacio Dineno sigue muy presente en la memoria del aficionado, ya que fue el último atacante auriazul en marcar más de 10 goles en un solo curso futbolístico, cuando consiguió 14 anotaciones en la campaña 2022-2023. Y desde su salida, el equipo no ha logrado reemplazar ese impacto ofensivo que tanto se extraña. El torneo pasado dejó cifras que preocupan. Jorge Rubalcaba fue el máximo anotador con apenas 5 tantos, superando incluso a los delanteros nominales Guillermo Martínez y José Juan Macías, quienes se quedaron en 4 goles cada uno y además se lesionaron en la recta final, agravando todavía más un panorama ofensivo que ya era limitado. Por lo que la urgencia de un goleador no es un capricho, sino una necesidad estructural del proyecto. Por eso nos sorprende que, tras el fichaje de Juninho, sigan apareciendo nombres alrededor de Efraín Juárez. Uno de ellos es Alfredo Morelos, un viejo conocido del técnico, con quien salió campeón en Colombia defendiendo los colores del Atlético Nacional, equipo con el que Juárez ganó Liga y Copa en el segundo semestre del año 2024, y Morelos, con 29 años, firmó números interesantes al marcar 21 goles en 64 partidos durante todo el año 2025, siendo además un nombre que ya había sonado para la UNAM desde el torneo anterior. Pero el abanico no se queda ahí porque en las últimas horas apareció un nuevo candidato que también genera debate: Ezequiel Ponce, delantero argentino de 28 años que actualmente juega en el Houston Dynamo de la MLS, donde marcó 12 goles en 35 partidos durante el 2025, y que ya sabe lo que es ser goleador. Pues en su etapa con el AEK Atenas compartió protagonismo con Orbelín Pineda gracias a sus 15 anotaciones en 38 duelos durante la temporada 2023-2024. Así, Ronaldo Martínez se mantiene como una de las opciones más firmes de las últimas semanas, con el sí del jugador prácticamente asegurado.
Pero con la decisión final todavía en manos de Pumas, y especialmente de Efraín Juárez, quien no quiere equivocarse en una elección que puede marcar su continuidad y el rumbo del equipo. Porque traer un goleador no es solo sumar goles, es cambiar dinámicas. Liberar presión y devolverle confianza a un plantel que ha sufrido demasiado cada vez que pisa el área rival. Los números del propio Juárez explican la preocupación. Desde que llegó al banquillo de los Pumas ha dirigido 35 partidos en los que el equipo marcó 53 goles y recibió 55. Sumando apenas 46 puntos, estadísticas que reflejan equilibrio frágil y una ofensiva que nunca terminó de despegar. Motivo por el cual el Clausura 2026 aparece como la gran oportunidad para corregir el rumbo. La directiva encabezada por Antonio Ancho lo sabe y por eso busca más atacantes tras la llegada de Juninho Vieira. Entendiendo que el problema de gol no se soluciona con discursos, sino con decisiones firmes en el mercado, y mientras tanto Ronaldo Martínez espera. Platense observa y la afición universitaria se pregunta si esta vez el freno de Efraín Juárez será una jugada maestra o una oportunidad que se escapa, porque en el fútbol, como en la vida, el tiempo rara vez perdona las dudas prolongadas. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada. Paren las rotativas, porque lo que se acaba de filtrar en el mundo del fútbol mexicano es de esos movimientos que hacen que se te caiga el café de la mano. Resulta que los Pumas, uno de los clubes más emblemáticos y tradicionales de la Liga MX, habrían cerrado un acuerdo que nadie vio venir. Según fuentes internas que circulan en redes y entre periodistas especializados, Ronaldo Martínez sería la nueva incorporación felina, dejando boquiabiertos a rivales y aficionados por igual. Sí, escuchaste bien, Ronaldo Martínez, un jugador que durante semanas fue objeto de rumores vinculándolo con otros equipos, especialmente con varios de los históricos del país que parecían tener la ventaja para llevárselo. Sin embargo, los Pumas habrían movido sus piezas con una inteligencia estratégica digna de un ajedrecista de élite, logrando lo que algunos llamarían un chapeu en el mercado de fichajes, asegurándose un talento que muchos daban por perdido. Lo más interesante de este rumor no es solo la llegada de Martínez, sino la manera en que se habría concretado la negociación, según circula entre periodistas cercanos al club. Los Pumas habrían acelerado conversaciones discretas y ofrecido un paquete que no solo incluye condiciones económicas atractivas, sino también incentivos deportivos y un proyecto a largo plazo que parece haber seducido al jugador. La táctica habría sido tan sorprendente que otros clubes que lo seguían de cerca quedaron atrapados en la inercia de sus propios tiempos, mientras los felinos ejecutaban un movimiento rápido y certero que dejó al mercado en estado de shock. En el fútbol, estos movimientos repentinos suelen cambiar el panorama de la liga de inmediato, porque no es solo que un jugador llega a un equipo, es que el rival que pensaba contar con él ahora se queda sin opciones y debe replantearse toda su estrategia. Ronaldo Martínez, por lo que se sabe hasta ahora, es un futbolista con características que encajan a la perfección en la filosofía de los Pumas. Joven, explosivo, con buen manejo de balón y capacidad para marcar la diferencia en los momentos clave. Su nombre, que ha sonado en distintos clubes durante meses, finalmente parece haber encontrado un destino que promete no solo proyectarlo como figura dentro del equipo, sino también revitalizar la ilusión de la afición universitaria, siempre exigente y apasionada. Los seguidores felinos han reaccionado en redes con una mezcla de incredulidad y euforia, porque movimientos como este no se ven todos los días. Un jugador que parecía inalcanzable termina formando parte del proyecto de su club de manera sorpresiva, casi cinematográfica. Por supuesto, este tipo de rumores siempre genera un sinfín de especulaciones sobre lo que implicará para la competencia interna. Los rivales directos de los Pumas deberán ahora replantear sus estrategias, porque sumar a un jugador como Martínez no solo fortalece la plantilla, sino que también puede cambiar la dinámica de los partidos frente a los equipos que competían por él. Los aficionados de clubes rivales, mientras tanto, se encuentran desconcertados, preguntándose cómo fue posible que un jugador que parecía encaminado a otra camiseta termine en los Pumas. Las redes sociales hierven con debates, memes y análisis tácticos de cómo Martínez podría integrarse en el esquema actual del equipo, y cómo su llegada podría redefinir la ofensiva y la generación de juego del club. El impacto mediático de esta supuesta incorporación también es un factor a considerar. En la era de la información instantánea, las noticias de fichajes pueden convertirse en tendencia global en cuestión de minutos. Y un movimiento inesperado como este no solo eleva la visibilidad del club, sino que también genera presión sobre el jugador, que deberá demostrar que la inversión y la confianza depositada en él no fueron en vano. Martínez, según se comenta, estaría consciente de la magnitud del paso que está dando, y fuentes cercanas indican que se siente motivado y listo para asumir el reto de vestir la camiseta universitaria.
enfrentándose a la exigencia de la afición y la responsabilidad de consolidarse como pieza clave del proyecto deportivo. Otro aspecto que agrega más misterio a este rumor es el timing de la negociación. Los Pumas, aparentemente, habrían aprovechado momentos estratégicos en los que otros clubes estaban distraídos con sus propios movimientos y negociaciones, ejecutando una operación discreta pero letal en términos de impacto. Esta habilidad para moverse de manera calculada, sin levantar sospechas hasta que el anuncio se hace prácticamente inevitable, es lo que ha llevado a algunos expertos a calificar esta maniobra como un golpe maestro en el mercado de fichajes de la liga. No es la primera vez que los Pumas sorprenden con decisiones audaces, pero cada vez que ocurre, el efecto es inmediato. Titulares en medios, debates en foros y la sensación general de que el club sigue siendo capaz de jugar con inteligencia y audacia. Por otro lado, las implicaciones deportivas son amplias. La llegada de Ronaldo Martínez podría significar un cambio en la dinámica de la plantilla, no solo en el ataque, sino en la manera en que el equipo se estructura tácticamente. Su versatilidad y capacidad de adaptación le permitirían integrarse en distintos esquemas, lo que abre la puerta a estrategias más agresivas y a la posibilidad de sorprender a rivales que tal vez ya habían analizado la plantilla universitaria sin considerar a un jugador de su nivel. Esta especulación, aunque todavía sin confirmación oficial, genera expectativas sobre cómo los Pumas podrían posicionarse en la liga y qué efectos tendría su incorporación en el rendimiento general del equipo. Finalmente, no se puede dejar de lado la dimensión emocional de este rumor. Los movimientos de este tipo no solo afectan la lógica deportiva, sino también la pasión de la afición. Cada anuncio de fichaje inesperado genera conversación, debate y, sobre todo, esperanza. En este caso, la ilusión de que Ronaldo Martínez se una a los Pumas revitaliza la narrativa de un club que siempre ha buscado combinar juventud, talento y ambición. Si el rumor se confirma, estaríamos frente a uno de esos momentos que quedan en la memoria colectiva del fútbol mexicano. Un fichaje que no solo sorprende, sino que también promete cambiar el rumbo de una temporada y la percepción de los rivales sobre lo que significa enfrentarse a un equipo que sabe jugar en todos los frentes, dentro y fuera del campo. En conclusión, lo que hoy parece un rumor podría convertirse en un hito en la historia reciente de los Pumas. La supuesta llegada de Ronaldo Martínez no es simplemente un movimiento más en el mercado. Es un recordatorio de que el fútbol no solo se juega en la cancha, sino también en la estrategia, en la velocidad de decisión y en la capacidad de sorprender. Mientras los detalles finales de la negociación se mantienen bajo llave, lo cierto es que los felinos habrían demostrado que aún saben cómo dejar boquiabiertos a todos, desde rivales directos hasta la prensa y, por supuesto, a su propia afición, que hoy tiene un motivo más para soñar con grandes momentos en la cancha. Si este rumor se consolida, estamos ante una de esas historias que los fanáticos contarán durante años, como un club tradicional logró dar un golpe maestro en silencio, asegurándose a un jugador que todos querían, y cómo esa audacia podría redefinir el futuro inmediato del equipo y del fútbol mexicano. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya, cachun cachun rara. Pumas.